tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. El gusto siempre es mío y lo sabes. Oye, para preguntarte, este evento que realizaron ayer en Guadalajara, ¿de qué se trató? Sí. Bueno, estamos todavía en el marco de este evento, es el Encuentro por México, es un Sí, sí. evento que hacemos anualmente para profundizar en temas de largo plazo para el país. En esta ocasión, 4 temas, que es la educación, cómo recuperar educación de calidad después de el rezago que llevábamos ante la pandemia y ante la realidad de que 1.400.000 estudiantes no regresaron al aula. Un segundo tema es el tema de la seguridad, es decir, qué prácticas internacionales hay que podamos aprender para lograr recuperar ese México en paz. Un tercer tema que tiene que ver con la sustentabilidad, este cambio de los modelos lineales en los procesos del sector productivo a la economía circular. Y un cuarto tema que es la informalidad. 56% de la economía mexicana está en la informalidad, mientras que, por ejemplo, en Chile solo el 27%. Por lo mismo, mucho que aprender para lograr ayudar a estos negocios informales a pasar a la formalidad. Pero empezamos este evento el día de ayer en el Estadio de las Chivas, para hacer una analogía del fútbol en la defensa del INE. Los ciudadanos somos los espectadores en el estadio, vemos un partido de fútbol donde hay 2 equipos que son rivales, representan a los partidos políticos y a sus candidatos, y la parte fundamental es el árbitro, que ese árbitro tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral, y por eso es importante la defensa del INE. Confiamos en el INE, confiamos en esta neutralidad del INE, y lo hemos vivido en las últimas un poco más de 3 décadas, en donde a partir de la ciudadanización del IFE en su momento, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, pues hemos visto cómo va avanzando la democracia en el país, y así queremos que siga siendo. Por eso nos parece, y también en términos futbolísticos, que la reforma electoral que se presenta está fuera de lugar. No se debe de alterar esta neutralidad del INE, y por otro lado, desde luego cualquier ley es perfectible, David, pero pues habrá tiempo más adelante en la siguiente administración a que se puedan discutir con tiempo los cambios e implementarse, probarse en una elección intermedia y no en una elección presidencial. Yo creo que la defensa del INE es fundamental desde cierto punto de vista. Han demostrado que son un árbitro imparcial. Lo mismo se han dado determinaciones que en su momento dañaron a Morena, como las que dañaron a Margarita Zavala y su movimiento de partido político. Yo no creo que haya, o yo no veo que haya una intencionalidad política por parte del INE. No, de alguna manera hemos visto cómo han pasado por el INE distintos consejeros, en donde el método que se tiene en la ley para lograr esta renovación de consejeros de 4 en 4, que le da continuidad y renovación, ha permitido tener ciudadanos técnicamente capaces para ser consejeros del INE, y nos ha precisamente dado ese carácter de neutralidad del árbitro electoral del INE, que pues ha ganado premios internacionales, reconocimiento precisamente de esta calidad que tiene para organizar elecciones, para capacitar a los ciudadanos. Nuestra democracia tiene elementos que muchas democracias más avanzadas, supuestamente más avanzadas, no tienen, como es que los vecinos vigilan precisamente estas casillas, el hecho de que en el PREP, en este sistema, podamos saber el resultado electoral con bastante precisión. No se tiene en los Estados Unidos, no se tiene en otras democracias. Y bueno, esta actuación del INE, en donde también en las encuestas de confianza de la ciudadanía, después de la Marina y el Ejército, en la institución que más confiamos los mexicanos es en el INE. Y por eso la importancia, David, de la defensa del INE, para que siga siendo este árbitro neutral, que nos ayude a que la democracia siga avanzando y que aquel que reciba el mayor número de votos sea el que gane las elecciones. Pero parecería, José, que el discurso desde el gobierno, que además a mí me parece injustificadamente violento por parte del presidente, incluso usar
palabras inapropiadas y otras que decirle a alguien cretino es decirle como decirle mongol. Así de discriminatorio y así de ofensivo es. Creo que hay una narrativa en este país de que el INE está vendido a no sé quién. Pues hemos visto, como bien lo mencionabas, ¿no? En estas 3 décadas que se ciudadanizó el IFE o INE, hemos tenido 3 distintos partidos políticos que han ganado la presidencia de la República y esta transición ha sido en paz. Claro, ha habido diferencias, pero eso se han podido resolver. También importante la participación del Tribunal Electoral y el cómo se nombran a los magistrados, por eso nos parece fundamental. Muchas otras cosas que quieren cambiar de la ley electoral se podrán discutir más adelante, pero lo fundamental ahorita es esta defensa del INE y del Tribunal Electoral para que no se altere la manera en que se designan a los consejeros del INE, a los magistrados del tribunal, para que así podamos seguir avanzando en la democracia. La democracia se requiere en equilibrio, se requiere, de hecho, una consecuencia de la democracia es la alternancia, y eso es algo que hemos visto que ha sucedido. Simplemente que sucede en cada elección, José. En cada elección, sí, y lo vimos en las intermedias el año pasado, el cómo en medio de una pandemia elegimos 20,000 puestos entre el Congreso Federal, congresos estatales, gubernaturas, presidencias municipales, y el INE nos demuestra que sabe organizar aún en medio de una pandemia, seleccionar y capacitar a los ciudadanos, resolver las diferencias y entregar los resultados a aquel que recibió el mayor número de votos, de tal manera que nos parece que como país no podemos regresar. Por eso decimos que esta propuesta de cambio de reglas en la elección de los consejeros del INE está fuera de lugar, decimos en términos futbolísticos, porque no es momento de hacer cambios, ¿no? Cuando algo funciona, no hay por qué cambiarlo, y eso es lo que nos parece que tenemos que defender. Celebramos estas manifestaciones de la ciudadanía, David. Se hablaba al principio de una marcha en Ciudad de México, hoy son más de 30 ciudades en donde este domingo pues miles de ciudadanos estarán manifestándose en esta defensa del INE. Es muy significativo que esto haya movido a la ciudadanía a manifestarse en favor de la democracia, en defensa del INE, y que pues... Y que ha sido sin cabezas claras, o sea, no es una convocatoria hecha por alguien, ha sido bastante espontánea. Muy espontánea. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo ciudadanos, que se ponen de acuerdo con sus vecinos, con sus amigos, de tal manera que esta organización, como dices, como bien lo dices, es espontánea, ayuda a entender que esa es la manifestación de la ciudadanía, y qué bueno que se esté dando, porque esto es también una expresión de lo que para la ciudadanía vale el INE. Esta defensa del INE en estos momentos es fundamental. Y a mí me parece muy positivo que hayan decidido los partidos políticos hacerse a un lado. Sí, fundamental. O sea, si hubiera estado cualquier partido político encabezándolo, tratando de hacer discursos o todas esas cosas, hubiera acabado la intención. Sí, el hecho de que independientemente si alguien es parte de un partido, de alguna organización, la marcha es como ciudadanos. Aquí no hay instituciones marchando, son ciudadanos que de alguna manera hacen valer ese derecho de libertad de expresión, que en este momento es suficientemente importante para decidir. Y ya veremos de aquí al domingo cuántas ciudades más se suman a esta gran marcha en la defensa del INE, David. ¿A qué atribuyes, José, que el presidente esté tan enojado? Los descalificativos, los insultos, las faltas de respeto son impropias para cualquier persona en una posición pública, pero más para un presidente, ¿no? No, en Coparmex nos parece que ante la polarización lo que debemos hacer los ciudadanos es dialogar, es escuchar a los que piensan diferente, es no descalificar a los otros aunque piensen de una manera diferente a la que nosotros pensamos, es tender puentes de comunicación, es buscar en qué coincidimos en lugar de detenernos en qué diferimos, y nos parece que así podremos construir como país lo que se requiere para el futuro. Y claro, es importante el no engancharse, es importante escuchar cuál es la razón que tiene el otro de expresar algo y respetar esa libertad de expresión. Eso nos parece fundamental, es algo que como ciudadanos tenemos que defender, ese derecho a expresar lo que cada uno
quiera decir, con respeto, desde luego, y buscando, como decíamos, ese diálogo, esos puentes de comunicación. Creemos que ante los grandes desafíos que hay en el país, México nos necesita a todos y México nos necesita unidos. Por eso la respuesta a la polarización es la unidad, es la escucha, es el diálogo, es tender puentes, y sobre ese camino seguiremos, David. Querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Siempre es mi placer platicar contigo. Un fuerte abrazo, David. Qué gusto también platicar contigo. Muy buenas noches y un saludo para toda tu audiencia. Hasta luego, que te vaya muy bien.